4, mira. Ok, ya está. Ya. Ok, bueno, vamos a comenzar. Y para los preguntas, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Estamos aquí bien desde Estados Unidos y cierren sus ojos. Voy a comenzar con una oración y a los demás que se vayan añadiendo, alguien nos va a aceptar. Gracias te doy, Padre. Mira esta noche, Dios mío, gracias por este día grandioso que has hecho, Padre. Mira, Dios mío, por cada persona, cada corazón aquí presente en la comunión, bueno, en esta virtual comunión. Gracias por cada hogar, cada casa. Padre, gracias te doy por cada persona que vaya a ver esta grabación en Facebook. Mira, Padre, gracias porque tú eres bueno, Dios mío, eres un Dios muy bueno y poderoso. Gracias, Dios mío, porque cuidas a cada uno de cada uno de tus hijos. Pido por cada uno de los que están aquí ahorita conectados, los que van a ver esta comunión, esta clase. Gracias porque, am, mira, Padre, darás entendimiento. Gracias porque nos abres los ojos del entendimiento para poder ver, conocer cuál es la razón por la cual tú nos has llamado para caminar en ese poder inmenso, supereminente poder, como lo dice tu palabra, para ver las riquezas de la herencia de los santos a la cual nos has hecho partícipes, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por hacernos hechos tus hijos, por sacarnos de ese mundo de oscuridad. Gracias, Padre, porque, mira, oro y pido porque cada corazón sea liberado de cualquier prisión, de cualquier temor, de cualquier ansiedad, cualquier miedo, cualquier tristeza, dolor, enfermedad, tensión, duda. Y pido por cada corazón porque esos corazones estén limpios para recibir tu palabra, porque tus corazones, am, al recibir tu palabra, Dios mío, va a reemplazar todo ese tipo de negatividad que el mundo implanta en la gente. Gracias porque tu palabra prevalece poderosamente y prevalecerá. Y gracias, Dios mío, porque abres puertas en cada país, en cada hogar, en cada persona, nuestros vecinos, nuestros trabajadores, compañeros de trabajo, amigos, familiares. Sigue abriendo puertas, Dios mío. Hay mucha gente que necesita de ti y clama y tiene hambre y sed de ti. Y por esas personas, esas puertas de oro, te pido que sean abiertas, Dios mío, para que tu palabra siga siendo proclamada. Y gracias por nuestras vidas y gracias porque nos has hecho tus representantes, tus embajadores, Dios mío. Y somos más que vencedores, súper conquistadores en esta tierra, en estos tiempos. Nos has dado un nombre que es sobre todo nombre. Gracias por todo esto, en el poderoso y grandioso nombre de Jesucristo. Te doy gracias, amén. Vamos a comenzar. Y este día, ¿verdad? Así como me dieron la oportunidad de compartir. Y así como lo vieron ¿cómo se podría decir? En la página de Facebook, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar, verdad? Se llama Jesús el Joven, ¿verdad? Am, hay muchas preguntas hay muchas preguntas que nos podemos hacer ¿qué es lo que Jesús vivió durante ese lapso de entre los 12 o 13 años hasta los 28, 29, es donde empieza a ser mencionado, ¿verdad? Cuando es bautizado y después. Y vamos a ver a la luz de la escritura qué es lo que ocurrió en ese tiempo, ¿verdad? Ah, preciso, ¿ok? Y para empezar, me gustaría que fueran a Proverbios capítulo 1, ¿ok? Proverbios capítulo 1. El libro de Proverbios tiene una gran, ¿cómo se puede decir? Cantidad de textos que son dirigidos para jóvenes. Ahorita vamos a ver.
Proverbios capítulo 1. ¿Ok? Aquí tengo las notas. Si ven una luz es mi teléfono. Y aquí está ok, tengo mi Biblia. Proverbios capítulo 1 y en el versículo, vamos a comenzar en el versículo 1 al 4. ¿Ok? Antes de que empecemos ahí, me gustaría compartirles algo, ¿verdad? Ah, como un recién nacido, cuando un recién nacido, ¿verdad? Un recién nacido, un niño, no conoce ah, nada, obviamente, ¿verdad? Que decir, no tiene ningún conocimiento de nada. No conoce en sí a sus papás, ¿verdad? Los empieza a conocer, ¿verdad? Tiene que empezar a conocer a otra gente, ¿ok? Y obviamente como el recién nacido va creciendo, va madurando, ¿verdad? Va madurando físicamente y mentalmente. Y tiene que aprender a, por medio de sus padres, por medio de maestros, ¿verdad? En el sentido, bueno, en la escuela, cosas así, ¿verdad? A maestros y en la vida. am, y gente y por otra gente, ¿verdad? Aprende, es un proceso, un crecimiento. La persona aprende, el niño que va creciendo y va creciendo, va aprendiendo y así, así, ¿verdad? Cada individuo, ¿verdad? Tiene que empezar a, a conocer, ¿verdad? Es el proceso. Así que, como nuestro Señor Jesús vino y nació de mujer, como lo dice por ahí Gálatas, ¿verdad? Vino y nació de mujer y nació entre los hombres, ¿verdad? Primera de Juan, por ahí en los capítulos 5 nos dice que nació de agua, ¿verdad? Y de sangre, ¿verdad? Y, y dice no solamente de agua. Queriendo dar a entender de que Jesús fue una persona. Hebreos nos dice que compartió con nosotros eh, su creación, ¿verdad? Él fue creado como un humano, fue un humano, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra fue el igual que nosotros. Y hace sentido, ¿verdad? Porque para que pudiera alguien salvarnos, tendría que venir a nuestra semejanza para poder entender nuestro cuadro, o sea, nuestro panorama, como las tentaciones en lo que somos tentados, cómo vivimos los sentimientos y todo eso que podemos pasar, ¿verdad? Y todos esos libros que les mencioné nos explican un poquito sobre Jesús, que cómo tomó parte de nosotros, ¿verdad? No voy a entrar en detalle en esa parte, pero tomó parte de nosotros. Eh, entonces, él nació como una persona, obviamente, un recién nacido, creció, y cierto de los sucesos, y parte de los sucesos están escritos en la Biblia, ahí vamos a ver uno específico, pero les digo, así como persona tuvo que crecer y tuvo que aprender, al igual que nosotros, cuando crecimos, tenemos que aprender, nos mandan a los padres, nos enseñan la educación, nos enseñan, y de ahí comenzamos a tener nosotros valores, ¿verdad? Morales, ¿cómo se puede decir? Ética, ¿verdad? Todas esas cosas, los valores, lo que nos identifica, lo que nos hace nosotros. Todo eso los aprendemos por nuestros padres o por cosas en la vida. Y con Jesús pasó lo mismo, ¿verdad? Porque fue una persona. Vino y nació de mujer. Así que el libro de Proverbios, vamos a ver a quién está dirigido. Que ya que les dije ese pequeño preintroducción, vamos a ver, ahora sí, Proverbios capítulo 1, versículo 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David. Salomón, ¿verdad? Hijo de David, rey de Israel. Versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahora, aquí en este libro, aquí vamos a encontrar unas palabras que posiblemente no las hemos escuchado, no se usan muy frecuentemente en nuestra vida, o como esta de prudentes, prudencia. Les voy a dar el significado de lo que eso es después de que leamos esto. Voy a volver a leer el versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Me gustaría que cuando leamos estos textos, léanlos y piensen en lo que están leyendo, ¿verdad? No solamente leamos muy rápido, hay que pensar. Dice, para recibir el consejo de prudencia. Prudencia no es una persona, ¿eh?
justicia, juicio y equidad. Hace unas cuantas semanas les compartí lo que aprendí sobre el juicio y equidad. Juicio, y ahí en el Salmos nos dice que Dios juzga justamente y con equidad, y es basado en amor. Entonces aquí nos relata algo semejante, ¿verdad? Para recibir ese consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples, ¿ok? Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ok, ahí nos dice quién es la audiencia de estos proverbios. El rey Salomón, ¿verdad? Um, nos dice por ahí Samuel, si me acuerdo, en uno de sus libros, o Reyes o Samuel, de que él fue un hombre muy sabio y escribió varios proverbios, pero aquí en el capítulo 1 nos dice que la audiencia son los jóvenes y gente simple. Jóvenes, gente simple. Estos proverbios eran escritos para jóvenes de Israel, ¿verdad? Para que él conociera la sabiduría y acompañada de la sabiduría, instrucción, para que, para que él pudiera entender las palabras de entendimiento, ¿ok? Palabras de entendimiento. Esta es una figura de dicción, es una figura cuando repites algo dos veces, ¿verdad? Es para dar énfasis. Acuérdense, Dios usa figuras para dar énfasis en lo que quiere resaltar, eso que quiere dar a comunicar. Entonces, voy a volver a decir, ¿vale? Estos proverbios eran escritos para jóvenes de Israel. Y no solamente hombres, sino mujeres también. Jóvenes y jóvenes adultos, ¿ah? Mujeres y hombres. Para que conocieran sabiduría acompañado de la sabiduría con instrucción, para que ellos pudieran entender palabras de entendimiento, para que pudieran tener una percepción clara y distinta, ¿verdad? De palabras y materias y cosas así en la vida. Ahorita les voy a explicar a qué servir con eso. También tenían que recibir instrucción de prudencia. ¿Qué es prudencia? Les voy a dar la definición de prudencia. La tenía aquí guardada. Sí, aquí está. Prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es madurar y tomar decisiones sabias, entre saber tomar decisiones correctas y saber que si tomamos esto nos puede llevar a un camino acá y si tomamos esto nos puede llevar a un camino bueno. En pocas palabras, eso es prudencia, desarrollar esa capacidad, no capacidad, ese pensar, ¿verdad? De meditar en aquellas decisiones. Entonces, los libros de proverbios son para jóvenes inmaduros, ¿verdad? Se puede decir a jóvenes que apenas están creciendo, ¿verdad? Y yo me considero un joven adulto, ¿verdad? Por lo cual hay cosas, ¿verdad? Que uno puede tomar ciertas decisiones, pero la Biblia nos enseña a tomar decisiones sabias. Y por eso son los libros el libro de Proverbios, para jóvenes que todavía no tienen todavía se puede decir, no han, todavía tienen que saber tomar decisiones, ¿verdad? Y tienen que desarrollar eso, ¿verdad? Y eso no solamente es para jóvenes, es para adultos también, porque no por ser adulto una persona ya sabe en tomar decisiones, sino es un proceso, un crecimiento. A lo que voy, la audiencia de estos libros, de este libro es para los jóvenes, obviamente también para los adultos, como les digo, pero Salomón aquí dice jóvenes y simples, y es para la prudencia, para saber tomar esas decisiones sabias. Ahora, sigamos leyendo. Le voy a volver a dar la definición de prudencia. Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. Muy buena definición de de esa palabra. Bueno, entonces, estos jóvenes de Israel, mujeres y hombres, era para que ellos recibieran, este libro fue para que ellos recibieran esa instrucción de prudencia, ¿verdad? Es una práctica en el buen sentido, es una práctica entre decisiones, del bien, tomar las decisiones sabias, correctas, bien.
que todo esto nos lleva para recibir el consejo, como lo dice en el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, para recibir ese consejo de prudencia. La prudencia ya se las acabo de leer la definición. Justicia, juicio y equidad, todas esas cosas lo conllevan, ¿verdad? Ok, él también tenía que, él, el joven y las jóvenes tenían que tener unas habilidades, tenían que desarrollar habilidades, conocimiento, ¿verdad? Y discreción para tomar, para tomar las decisiones correctas y adecuadas en su madurez, ¿verdad? Ok, ahora, esto no solamente les digo era para los jóvenes hombres, sino también para las mujeres, ¿verdad? Ah, jóvenes. Y uno de esos jóvenes en Israel, ¿quién creen que era? Que formó parte de esos jóvenes, nuestro Señor Jesús. Fue el que tuvo, perdón, me salen aquí anuncios, fue uno de estos jóvenes, por lo cual él tuvo que leer esto y saber tomar decisión. Ahora sí vamos a leer Proverbios capítulo 1 y vamos a seguir leyendo, ¿ok? Me quedé en el 3, para recibir el consejo de prudencia, para recibir el consejo de prudencia, para saber poder tomar decisiones, en justicia, en juicio y equidad, para tomar decisiones de buen juicio, para tomar decisiones justas, para tomar decisiones de equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá ese consejo que le va a dar la prudencia. ¿Ah? 6. Para entender proverbio y declaración. Ok. Entonces, otra cosa que tenía que hacer quería que los jóvenes desarrollaran esta capacidad se podría decir, de entender los proverbios, entenderlos. Ok. Y la declaración, ¿verdad? Dice palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Ok? El mensaje que están en ellos. ¿Ok? Los jóvenes, así, básicamente interpretar la palabra, interpretar como nosotros sabemos, ¿cómo se interpreta la palabra? ¿Verdad? En su contexto y en todo eso. En el versículo, contexto en uso previo. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Verdad? Y creo que sí me acuerdo de esa palabra es jireh, en el hebreo, jireh, respeto. Yo me acuerdo jireh. Es un respeto, un temor, ¿verdad? No es miedo, no es miedo, es un tipo de respeto por reconocer la autoridad de lo que la persona es, ¿verdad? En ese caso no persona, sino deidad, a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 8. Oye, hijo mío, ven, les habla Salomón a los jóvenes como pequeños. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ven, para tener instrucción. Y no desprecies la dirección de tu madre. Al leer esto, nuestro Señor Jesús bueno, tuvo que pasar por estos textos, tuvo que leerlos, tuvo que leer y entender lo que Dios quería, como dice ahí, entender los proverbios, la declaración, la sabiduría y los dichos profundos. 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Acuérdense de ese texto. Acuérdense de ese texto. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. 10. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieren engañar, porque van a ver, acuérdense, esto es Salomón pasando su sabiduría a los jóvenes. Y esto es profética, bueno, esto es hablando proféticamente también de Jesús, ¿verdad? Y, oye, hijo mío, ¿verdad? Pero también para nosotros. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consistas. O sea, no te dejes llevar por ellos. 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechazas para derramar sangre. Acechazas son cosas, son maquinaciones, ¿verdad? Maquinaciones perversas. Para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente.
Hay gente que nada más hace tonteras para hacer a la gente inocente. Eso les satisface, ¿verdad? Versículo 12. Dice, los traguemos vivos como el Seol. Acuérdense, esto es el pensar, estos textos es el pensar de aquellos insensatos, de aquellos que desechan la sabiduría, que básicamente no quieren nada con Dios. Los traigamos vivos como el Seol y enteros como los que caen en su abismo. 13. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, de cosas que se agarran, ¿va? 14. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus caminos, de sus veredas. 16. Porque sus pies corren hacia el mal, es que son así como les digo, esta gente se ansia de hacer siempre el mal y el consejo es de que se aparten de esa gente, se aparten. Sigamos. 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, dice 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechazas y, y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, ¿verdad? La cual quita la vida de sus poseedores. 20. La sabiduría clama en las calles. Es una figura también. Alza su voz en las plazas. Les voy a dar la Biblia está llena de orientalismos y tenemos que entender. Les voy a dar, algo está cercano. Allá en México, bueno, allá cuando estás en las calles, ¿verdad? Sueles haber vendedores que gritan, pásele, pásele, aquí está, ya necesito 2 por 1. Es algo semejante, ¿ok? Algo semejante. Alza su voz en las plazas. Ahora, aquí vamos a ver cómo Dios pone en una figura de persona a la sabiduría. O sea, vamos a empezar a escuchar características humanas sobre la sabiduría, como si la sabiduría fuera una señora, una persona, una mujer. Después, ahorita lo van a ver. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Aquí hay mucho orientalismo. Está muy bello. Estas entradas es donde ponían siempre los juicios. Ahí en Colosenses dice donde el acta de decretos, ¿verdad? Lo ponían en las entradas de las ciudades. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Vean cómo esto Jesús estuviera leyendo esto y él sabía al ser niño entender que tenía que saber tomar decisiones sabias, ¿verdad? Porque él no tenía espíritu, en la Biblia no dice que tenía espíritu hasta después cuando es bautizado, ¿verdad? Y tuvo que crecer como nosotros y saber tomar decisiones, saber tomar decisiones. Jesús lo vino superdotado, ¿verdad? De gran enseñanza. Él tuvo que aprender como nosotros aprendemos. Ah, Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando Dios iba a empezar a dar palabra de ciencia, bueno, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿verdad? Y todo eso. 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Es de la sabiduría, sino que desechases todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, ¿verdad? Esto es una figura, le estoy diciendo. No, Dios no es el que se está riendo, es la figura de que a una persona cuando no toma, un joven, ¿verdad? Cuando te rechaza la educación, rechaza los proverbios, rechaza, esto es para los jóvenes de Israel, ¿verdad? Está diciendo que como no adquirieron esa inteligencia, no desarrollaron esa prudencia, después les va a ayudar, la vida los va a tomar, les va a hacer tomar decisiones erróneas. Y ahí es cuando vienen estos textos, ¿verdad? Dice, cuando viere como me brinqué una parte. 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé.
Esto no es Dios, esta es la sabiduría, no es Dios. Es el contexto, todo está hablando de la sabiduría, ¿verdad? Porque ahí que van a querer aprender, van a querer, híjole, ¿verdad? ¿Por qué no, por qué no aprendí? ¿Por qué no, ¿verdad? Instrucción. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Ven, ahí está, podemos saber que están hablando del contexto de la sabiduría. Y no escogieron el respeto de Jehová, la instrucción de Jehová. Y no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, toda corrección. Comerán del fruto de su camino, ¿ven? De sus imaginaciones, de lo que ellos decidieron hacer, su camino que ellos decidieron y formularon en su corazón. Dicen, no, pues yo quiero hacer y tomar mis decisiones, ¿verdad? Lo que dice, comerán del fruto de su camino, de sus maquinaciones, de sus pensamientos, de sus valores que decidieron tomar de jóvenes. Por eso dice ahí más adelante, vamos a ver, que habla sobre la joven, una extraña mujer que, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte, no quiero adelantarme. Y serán hastiados de sus propios consejos, ¿ya ven? Serán hastiados de sus propios consejos, de sus propios pensamientos que desarrollaron desde jóvenes. Eso. Y no quisieron darle lugar a los de Dios, a los proverbios que les iban a traer bien. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mar. Capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardases dentro de ti, en este caso no se van a hacer mandamientos, van a ser las palabras, sus palabras, ¿verdad? Los que están en las epístolas, lo que está en las cartas de Romanos, lo que está en la carta de Efesios, lo que está en la carta de Tesalonicenses, y así sucesivamente. Y también todo, ¿verdad? Lo de previa enseñanza. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, ¿ven? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, volvemos a la prudencia. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si quieres aprender a saber tomar decisiones correctas, ¿verdad? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, le dieres lugar tú. Si como a la plata la buscares y la escudriñases como a tesoros, con una gran figura, ¿verdad? Porque imagínense que nos pongan y nos digan, ¿sabes qué? En tu propiedad de tu abuelo, de tu mamá, pues te dejó un tesoro atrás. Eh, yo, yo creo que van a ir a correr, correríamos, ¿verdad? Correrían, mejor dicho, a buscar luego el agua. Y así pone la figura que Dios, es la figura que Dios pone, que corramos a desear eso, a desear esa inteligencia, esa prudencia y esa sabiduría. Si como plata los que la escudriñases como tesoros, entonces entenderás la instrucción, el respeto de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Esto estamos dando solamente pasando por los textos y leyéndolos, ¿verdad? Es breve, mucho que podemos sacar de cada texto. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. Los rectos es escudo a los que caminan rectamente, ¿ven? Cuando andan en esa sabiduría, en esa instrucción, en esos proverbios que Dios ha dejado, caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio, él preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás juicio, entonces entenderás, perdón mi teléfono, entonces entenderás que justicia, juicio y equidad, ¿ven? Lo vuelve donde empieza en el capítulo 1, en el versículo 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando hagas todo esto, entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio y equidad. Podemos tener esas tres palabras, las podemos encontrar en nuestro Señor Jesús. Sí, yo pienso que sí, y sí, ¿verdad? Es el mejor ejemplo. Ah, Siguiendo un texto por ahí donde en los evangelios donde dice eh, que él juzga justamente. Él juzga justamente. Sí, sigamos leyendo. Y todo buen camino, 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿verdad? La ciencia fuere grata a todo. Esta ciencia no está hablando de la ciencia que aprendemos que en la escuela nos enseña, no es de eso. Es ciencia sobre la sabiduría, ¿ok? Fuere grata a tu alma. La descripción te guardará
Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¿Ven? ¿Por qué? Porque vas a aprender a desarrollar, a tomar a saber esta prudencia, ¿verdad? Esta inteligencia. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, ¿verdad? Esto les digo, son totalmente que se desean hacer el mal, que se alegran haciendo el mal, ¿ven? Que se alegran haciendo el mal. No es gente que simplemente se equivoca una vez, no, esta gente que se alegra haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. 16. Serás librado de la mujer extraña. Ok, aquí entonces ya empezó a hablar de la sabiduría como una mujer, porque se refiere a la terminología femenina como la sabiduría, ¿verdad? Sí, cuando la escuches gritar en las plazas, ¿verdad? Como una mujer cuando grita así y vende, ¿verdad? Eso se decía en el capítulo 1, versículo 20 en adelante. Ahora, ¿quién introduce a una mujer extraña? No es una mujer literal, aunque puede ser, pero no se refiere así a una mujer literal. Se refiere a la otra sabiduría, a otro tipo de pensar, un pensamiento, a los pensamientos, al pensar que atrae a los que se van por perdición, a lo que, como decía ahí, ¿verdad? Um, a lo que lleva a los que se llevan a los caminos torcidos. Serás librado de la mujer extraña. Esta mujer extraña es este modo de pensar diferente que no es como el que Dios quiere. De la ajena que halaga con sus palabras, ¿verdad? Te seduce ese modo de pensar, la cual abandona al compañero de su juventud. ¿Ven? No está hablando en sí de una mujer que deja al esposo de su juventud. Puede, ¿verdad? Eso también puede haber una persona así. Pero está hablando de la sabiduría de aquel conocimiento del que el joven desecha por agarrar sus propios pensamientos, sus propios consejos. No, se espera y se entienda. Lo vimos en el capítulo 1 y en el versículo 31, donde dice, comerán del fruto de su propio camino, ¿verdad? Y serán hastiados de sus propios consejos. Esa es la mujer extraña, ese modo de pensar. Por eso dice, la cual abandona al compañero de su juventud, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le digo, el joven abandona, no desecha eso, ¿verdad? Y agarra a la mujer extraña. Bueno, sigamos. Se olvida y se olvida del pacto de su Dios, ¿ven? Está hablando como este modo de pensar, otra sabiduría, como en mujer cuando habita en una persona. Ella abandona todas las cosas de su juventud, los proverbios que están anunciados, que están proclamados aquí, y se olvida del pacto de su Dios, ¿ven? Hace esta sabiduría que la persona se olvide del pacto que hizo con su Dios, por lo cual su casa es inclinada, dice la muerte, y sus veredas hacia los muertos, ¿verdad? Todos los que a ella se lleguen no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por los caminos de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Gente impía, ¿verdad? Esto no, les digo, esto no son personas nada más así que hacen y que así como, bueno, no vamos a entrar en eso. Gente que, como dice ahí, que se satisface de hacer el mal constantemente. Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. ¿Ok? No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ya ven, nunca se aparten, ya vamos a acabar. Ahora, ¿por qué estoy mencionando a Jesús, verdad? Y ahorita vamos a ver en Lucas algo. Sí. Eh, vamos, ¿dónde me quedé? Ok, sí, en el... Ok, 3, 2. Porque largura de días y años de tu vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Acuérdense cuando Jesús dijo misericordia, bueno, recitó esta parte, hay una parte donde Jesús está con unos, dice con los publicanos, y me acuerdo con los publicanos y pecadores, y lo empiezan a los fariseos a criticar y les dice, no sé si es ese evento, pero en varias ocasiones les dijo, aprended, ved, id y aprender que es misericordia quiero y no sacrificio. Le entendía muy bien esto, Jesús. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué mejor manera que para meditar en ello todos los días? Tienes ese, tú te la metes, tú te lo pones, te las escribes, tú deseas tener esto en tu corazón, ¿verdad? Escríbelas en la tabla de tu corazón, no dices se te escriben mágicamente, ¿verdad? Tú te las escribes en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Acuérdense de este texto. El primero que les dije es en el capítulo 1 y en el versículo 9, donde dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El segundo que quiero que se aprendan es este capítulo 3, versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Vamos a Lucas, capítulo 2, ¿sí? Vamos a acabar y regresar. Sí. Lucas, capítulo 2. Tengan el dedito ahí, si quieren, porque vamos a leer un gran enlace, una gran conexión. Me encanta. A mí me encanta cuando la Biblia tiene textos que se enlazan, porque te ayuda a ver cómo es de que la palabra, ¿verdad? Es un autor, ¿verdad? Dios. Y cómo es de que toda la Biblia se enlaza entre sí. Lucas capítulo 2, versículo 40. Y aquí en el versículo 39, empezando desde el versículo 39. Lucas 2, 39. Y aquí es cuando Jesús está en el templo. No voy a entrar en esos detalles. Hay mucho orientalismo también en cómo es de que María no encontró a Jesús, por qué Jesús se quedó. Es algo orientalismo, hacían caravanas y separaban a los padres de las madres, iban juntos, ¿verdad? Pero eso después podemos verlo. Lo que quiero ver es el punto final en capítulo 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, padres que tuvo este Jesús, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. 40, hablando del contexto de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué dice? No, espérense. Sí, 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 sí. Sí, sí, es de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él. Si estuvieron leyendo conmigo todo Proverbios van a entender y les va a dar van a tener así como unos enlaces con la Biblia, se van a acordar de lo que vimos. ¿Qué está pasando con Jesús? El niño crecía, ¿verdad? Sí es Jesús, sí, sí, porque cuando Bautista más adelante. Sí. Sí, es Jesús. Ok. Perdón, es que hay unos textos también donde habla del niño y se refiere a este Juan el Bautista, pero aquí sí es de Jesús. Ok. Y dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Qué estaba pasando con Jesús? La madre y los padres, el padre José, ¿verdad? Y María le enseñaban a Jesús y él deseaba lo que leímos en Proverbios, estaba pasando en él. Sigamos leyendo. No vamos a leer todo ese relato, no tenemos tiempo. Pero en el versículo 52 vamos a terminar y versículo 51, aquí es después cuando se van al templo y se desaparece y pasa eso que les dije. Versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿verdad? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Imagínense qué cosas para María a guardar de su hijo Jesús. 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está. ¿Quieren que les enseñe el texto, el gran enlace y la gran cosa que estamos conectando? Proverbios capítulo 3, versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres, que dice aquí en Lucas 3, 2:52, y Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Que nuestro Señor Jesús estuvo muy atento y desarrollaba esta prudencia y deseaba esta sabiduría y escuchaba el consejo de Jehová, escuchaba todo, estudió, pasó por los proverbios, pasó por lo que leímos, entendió los conceptos, entendió el concepto, entendió los dichos profundos, entendió el proverbio y fue desarrollando y quiso desarrollar, bueno, quiso y aprender a escuchar a la inteligencia, a inclinar su oído a la prudencia y a desarrollar esa decisión, esa decisión, ese proceso de decisión, ¿verdad? Entre el bien y el mal. ¿Ok? ¿Lo ven? Ahora les voy a explicar qué se refiere con eso, un poquito. Capítulo 1 y del versículo otra vez 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué es eso? Fíjense, en el antiguo tiempo no cualquier persona tenía algo así, un adorno. Era algo en la cabeza. Usualmente era gente de prestigio, ¿verdad? Y llamaban la atención, ¿verdad? Llamaban la atención todo eso. Ahora, ¿qué es eso? Una atracción, una atracción. El tener algo, algo en su cabeza y collares en su cuello, ¿verdad? Ahora vamos a leer el segundo texto que quiero que se aprendieran. Acuérdense, estos son los dos textos que les dije que se acordaran. Proverbios 1:9 y Proverbios 3:4. Vamos a leer el segundo. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué es eso? Dice aquí ahora los dos textos que leímos ahora en Lucas. Lucas 2:30 y 40. Y el niño crecía y se fortalecía, no tanto es de fuerzas, es más en esta sabiduría, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Segundo texto, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en tamaño y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué es esto de gracia? Es favor. ¿Qué es esto? Cuando él, ¿verdad? Ahí en la foto que les puso Nelly, ¿verdad? Se ve a un Jesús, a un niño Jesús con la gente viéndolo. Suele, ¿verdad? Pasar que a veces cuando nosotros vamos a lugares, la gente suele preferirte, te suele preferirte, te suele salir las cosas a tu favor. ¿Por qué? Porque ven tus decisiones, ven cómo actúas, ven cómo eres. Y la gente se inclina hacia ti y te da una cierta preferencia. Ojalá me explique con eso. A eso se refiere, ¿verdad? A encontrar gracia delante de Dios y los hombres. Con los tiempos de Noé, aquellos que estamos aprendiendo con Noé. Dice, pero Dios encontró gracia, pero Dios halló gracia en Noé, ¿verdad? Algo así dice. ¿Cómo dice? Lo voy a leer, no quiero citarlo mal. Dame un momentito, lo voy a decir rapidito. Está en Génesis 7 o 6. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es eso? Que él resaltaba, prefería a él. ¿Por qué? Entendiendo el contexto de todo eso, es porque Noé era un hombre que respetaba a Dios y muchas cosas que otra gente en todo ese mundo ya no hacía. Lo mismo con Jesús. La gente veía a Jesús y lo preferían. Era muy conocido. ¿Por qué? Porque la gracia, como le dice ahí, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tenía la gente, era alguien llamativo, era alguien que la gente lo conocía, resaltaba. ¿Por qué? Por su prudencia, por su sabiduría y por su manera de ser. Y lo mismo suele pasar a veces con nosotros. Les digo, ¿verdad? Puede que se escuche que todo va a tu favor, ¿verdad? Puede que la gente te prefiere a ti, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? En la gente negativa, pues, que no empieza bueno, no voy a entrar en eso, pero la cosa es esta. Es una atracción, te prefieren, te quieren conocer, quieren saber de ti. ¿Por qué? Porque destacas, esa es la palabra, resaltas entre todos por tu prudencia y tu sabiduría. Lo mismo pasaba con Jesús. Jesús
sí en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Espero y se entienda esa parte. Ahora vamos a terminar así en Proverbios, según decía que iba a ser algo corto. Perdón. Vamos a terminar en Proverbios ahí. Vamos a ver qué es lo que Jesús, nuestro Señor Jesús, leyó, al igual que nosotros. Vamos a hacer. Nos quedamos en Proverbios 3, 4 y 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ven, Jesús pasó por estos textos. ¿Y se apoyó en su propia prudencia? No. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, porque dice ahí, comerán del fruto de su camino y de sus propios consejos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme, respeta, sé instruido por Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gracias te doy, Dios Santo, por este día. Gracias, Padre, por esta gran enseñanza. Gracias, Padre, porque nos ayudas a comprender y entender cómo quieres que seamos, Dios mío. Y gracias porque así como tú, así como nuestro Señor Jesús, así nos enseñas a nosotros. Te doy gracias porque nos ayudas a ser mansos, humildes como nuestro Señor Jesucristo para aprender y ser guiados por ti a toda hora y a todo momento. Gracias por todo esto y gracias por los corazones de las personas que están escuchando esta grabación, que sea de gran bendición a sus vidas, como la mía, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Ok. Voy a quitar el stop live.